Buenos días, compañeros, maestros, padres de familia y licenciados en Derecho que nos acompañan este día. Bienvenidos al webinar de Personas y Bienes Bloque 4. Mi nombre es Karina Alejandra Cahuichichan de la licenciatura en Derecho del Instituto de Estudios Universitarios IEU. El objetivo de este webinar es demostrar las características de los bienes inmuebles y qué relación tienen con los derechos reales. Asimismo, se identificará su importancia en el patrimonio de las personas. Para ello, voy a exponerles sobre el tema de los bienes y los derechos reales. Si gustan, pueden tomar notas sobre los temas que vamos a ver. También, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir por el chat y la contestaremos al final de la sesión. Comencemos definiendo qué son los bienes y los derechos reales. Ambos conceptos son diferentes, sin embargo, se encuentran relacionados entre sí, debido a que conforman parte de lo que es el patrimonio de una persona física o moral. Para aquellas personas que no saben qué es una persona física, es un ser humano que tiene la capacidad de exigir sus derechos, pero también cumplir con sus obligaciones. Mientras que la persona moral es un ente compuesto por un conjunto de personas y bienes que tienen un mismo interés en común, por lo que éstas se asocian para obtener el mismo fin lícito. Seguimos con el patrimonio. Este se constituye no solamente de los bienes físicos que tenga una persona, sino también por los derechos y obligaciones que posea. En esta diapositiva tenemos cómo se compone el patrimonio. En la esquina superior izquierda tenemos a los bienes, que son los objetos físicos de las cuales somos dueños. Por consiguiente, estos objetos tienen un valor económico sobre el cual recae nuestro interés. Mientras que en la esquina superior derecha se encuentran los derechos reales, que también constituyen el patrimonio. Cuando hablamos de estos nos referimos al poder legal que tenemos sobre una cosa. Por ejemplo, una casa sería un bien y el derecho real sería la facultad legal que tenemos para usarla, venderla, rentarla o destruirla. Además de lo antes mencionado, el patrimonio también incluye las obligaciones, que se refiere a las cargas económicas o deudas de una persona. Mientras que los bienes y los derechos son el aspecto activo de las personas físicas o morales, las obligaciones y deudas representan el aspecto pasivo de esta. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de lo mencionado en la diapositiva anterior. Como se puede observar, tengo un automóvil comprado en 2023. En la tabla se muestran dos situaciones. En la primera, el auto se compra de contado, es decir, que se realiza el pago completo del valor total de 270,900 pesos, por lo que al no contraer deudas, el valor de mi patrimonio asciende a 270,900 pesos, que es el precio total del auto. En la segunda situación, el auto se compra a crédito. Por obvias razones, el precio del automóvil es mayor, con un valor total de 295,990 pesos. Para realizar el pago en parcialidades, doy un enganche de 25,000 pesos. Así las mensualidades quedan por la cantidad fija de 4,516 pesos con 50 centavos al mes por los próximos 60 meses, es decir, del mes de enero del 2023 a el mes de diciembre del 2027. Actualmente tengo pagado 43 meses del total de 60, por lo que tengo una deuda de 76,780 pesos con 50 centavos. Entonces, si el patrimonio es lo que
tienes menos lo que debes, mi patrimonio sería de 219,209 pesos punto 50 centavos. ¿Qué es lo que llevo pagado del auto actualmente? De aquí sale que solo existe un patrimonio para cada persona, ya que se incluyen tanto los tesoros como las deudas. Ahora bien, nuestro Código Civil nos dice en su artículo 586 que pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para que una cosa se considere un bien, la cosa debe ser tangible, o sea que podamos verla y tocarla. Además, debe existir en el comercio y se debe de ocupar un espacio en la naturaleza, por lo que este objeto debe ser lícito. Y por último, debe de poderse usar para satisfacer algunas de nuestras necesidades. Por ejemplo, una casa es un objeto lícito que satisface la necesidad de tener una vivienda. Es un objeto que se puede ver y tocar, además de que existe en el comercio, ya que podemos comprarla, venderla o rentarla. ¿Cuál es la diferencia entre cosa y un bien? Una cosa es todo objeto que pueda ser objeto de derechos. Una casa, un auto, una llave, etc. Mientras que un bien es todo objeto que pueda ser propiedad de una persona. Por consiguiente, para que una cosa se pueda considerar un bien, el derecho tiene que reconocer que dicha cosa pueda ser poseída, enajenada y poder formar parte de un patrimonio. Esto se refiere a que no todas las cosas se pueden considerar bienes, ya que existen cosas en la naturaleza que no pueden ser objeto de apropiación exclusiva por un solo individuo, como la luz solar, el aire, el mar y los astros. La clave está en la apropiación y el comercio. Derecho real contra derecho personal. Para saber diferenciar entre ambos conceptos necesitamos hacernos una pregunta. ¿Tienes el poder sobre una cosa o tienes el derecho frente a una persona específica? Esto quiere decir que la diferencia principal radica en la relación que se crea. El derecho real es el poder que se tiene sobre una cosa y la podemos definir como la facultad jurídica que tiene una persona para obtener directamente una cosa, toda o parte de la utilidad que ésta le proporciona. Por ejemplo, la propiedad o el usufructo. Si tú eres dueño de una casa, tienes el control directo sobre ella sin necesidad de que alguien más haga algo por ti. Se dice que es un derecho erga omnes, que significa frente a todos o contra todos, por lo que los demás deben respetar tu derecho sobre esa cosa. En cambio, el derecho personal es el vínculo que existe entre las personas y se define como la facultad que tiene una persona, puede ser un acreedor, para exigir a otra llamada deudor el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer algo. Por ejemplo, en un contrato de préstamo, tú no tienes el poder directo sobre el dinero del deudor. Tienes un derecho a exigirle a él que te pague el dinero prestado. Este derecho solo se puede reclamar contra la persona específica que se obligó contigo. La clasificación de los bienes. Los bienes se clasifican de diferentes formas según sus características, su uso, a quién pertenecen, etc. Comencemos con los bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son los que por su naturaleza pueden trasladarse de un lugar a otro sin que se altere su forma material.
ya sea que se mueva por sí solo o porque nosotros mismos lo movemos. Por ejemplo, una moto, un auto, un animal, un cuaderno, etc. Por disposición de la ley también se consideran como bienes muebles todas las acciones de una asociación o sociedad, las embarcaciones y los que surgen de los derechos de autor, como son las patentes, los diseños o marcas. Estos últimos son intangibles, pero se consideran como bienes muebles porque provienen de la propiedad industrial. Por otro lado, los bienes inmuebles son los que se encuentran fijos en un solo lugar, ya que no se pueden mover de un lugar a otro sin alterar su forma y sustancia. Estos se dividen en 4 según su propósito, los cuales son los agrícolas, los de la industria, los del comercio y los civiles. El artículo 589 de nuestro Código Civil nos da una lista de todos los bienes que se consideran inmuebles por disposición de la ley, como por ejemplo un edificio, un parque, una parcela o un supermercado. Seguimos con los bienes principales y accesorios. Los bienes principales son todos aquellos bienes que pueden existir sin que se dependan de otro bien. Y los accesorios son los bienes que dependen del bien principal, ya que el bien principal no podría funcionar sin los bienes accesorios. Por ejemplo, como se puede observar en la diapositiva, tenemos un edificio cuya función principal es la de hacer de un hospital privado. Si el hospital es el bien principal, los bienes accesorios serían todas las máquinas, materiales médicos, medicamentos, luces y otros objetos importantes que se requieren para que el hospital funcione al 100%. Cabe destacar que los bienes accesorios se vinculan al bien principal debido a que ambos bienes pertenecen al mismo dueño. Los bienes clasificados según la persona a la que pertenecen son los bienes del dominio público y los bienes de propiedad privada. Los primeros son aquellos que se encuentran en el dominio público, ya que pertenecen al gobierno federal, estatal y o municipal, ya que son de uso común o están destinados a brindar un servicio a la comunidad, como son los parques, los hospitales públicos, etc. Los bienes de propiedad privada son aquellos que se encuentran en el dominio de una persona en particular. Esto quiere decir que no se puede hacer uso de este tipo de bienes sin el previo consentimiento del dueño, ya que éste es legalmente propietario de dicho bien. Continuemos con los bienes monstruosos y vacantes. Los bienes monstruosos son todos los bienes muebles que se encuentren abandonados y los bienes perdidos cuyo dueño se ignore. Por ejemplo, un auto abandonado es un bien mueble. Si alguien lo abandona en la puerta de mi predio, pero desconozco quién lo hizo, es un bien monstruoso. La ley dice que se tiene que reportar dicha situación a las autoridades municipales para que estos se encarguen de dar aviso en lugares públicos o muy concurridos sobre el bien encontrado para que el dueño pueda reclamarlo. Se establece un plazo y si al vencimiento de este plazo estipulado por la ley nadie reclama este bien, la autoridad municipal puede rematar dicho bien. La cuarta parte de esta venta del objeto se le da a la persona que encontró el bien monstruoso y las otras terceras partes se designan a la beneficencia que designa. En caso de que el dueño del bien quiera reclamar dicho objeto antes del vencimiento del plazo para que se realice el reclamo, la persona deberá probar que es el propietario legítimo de dicho bien para poder llevárselo. Asimismo, deberá deducir todos los gastos que dicho bien haya generado a la autoridad municipal. Los bienes vacantes son aquellos bienes inmuebles que se encuentran abandonados o en desuso y cuyo dueño se desconoce.
Tal como pasa con los bienes monstruosos, en el caso de los bienes vacantes, pueden ser ocupados por una persona que quiera adquirir la propiedad, siempre y cuando se haga previa denuncia al Ministerio Público del lugar en donde se encuentra el inmueble. Por lo tanto, el juez de primera instancia mandará publicar el aviso sobre el bien vacante en el Diario Oficial Estatal, así como también en el diario de mayor circulación. Esto con el objetivo de que se presente el dueño de la propiedad. En caso de que nadie se presente al reclamo del bien, el juez lo declarará como bien vacante y procederá a entregar los derechos sobre este al fisco del estado. Si por el contrario alguien se presenta reclamando sus derechos sobre el inmueble, la autoridad municipal le dará a conocer a la persona que hizo la denuncia sobre el bien vacante el reclamo de esta persona. Si todavía insiste en mantener su denuncia por el bien abandonado, el denunciante deberá probar en un juicio el hecho de que el inmueble estuviera abandonado. Si puede probarlo, el denunciante tendrá derecho al valor de la cuarta parte del precio del bien. Sin embargo, en caso de que no pueda probar el hecho, el denunciante deberá pagar las costas, daños y perjuicios generados por el proceso. En un tercer caso, que se encontrara un bien inmueble abandonado y no se hiciera la denuncia correspondiente al MP, es decir, al Ministerio Público, y por el contrario se apoderara de dicho bien, esa persona deberá pagar una multa equivalente a 90 a 100 UMAS, o sea, unidades de medida y actualización. Ahora bien, los bienes fungibles son todos los bienes que se pueden reemplazar por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Y estos pueden ser contados, pesados o medidos, mientras que los bienes no fungibles son los que no se pueden reemplazar por otros, aun cuando estos sean de la misma especie, cantidad o calidad. Como se puede observar en la diapositiva, puse varios ejemplos. Del lado izquierdo puse a los bienes fungibles. El dinero puede ser reemplazado por otro de la misma especie. Cuando se rompe o se maltrata un billete de 500 pesos, podemos ir al banco a cambiarlo por otro igual. Asimismo, un auto nuevo que ha venido dañado, si lo llevamos a una agencia automotriz en la que lo compramos, nos lo pueden cambiar por otro igual. Un libro nos lo pueden cambiar por otro igual, de la misma editorial, del mismo tema, exactamente igual. Igual los granos de arroz, algunos medicamentos y objetos de oficina. O sea, todos estos objetos pueden ser reemplazados por otros iguales. O del lado derecho se encuentran los bienes no fungibles. Estos son irreemplazables, son únicos en su especie, es decir, que no existen otro igual o del mismo valor, como son las piezas que se encuentran en un museo, las piezas coleccionables, estatuas, obras de arte, etc. Por último tenemos a los bienes consumibles y bienes no consumibles. Los bienes consumibles son todos los que se pueden usar una sola vez, como los alimentos, las bebidas, los combustibles, ya que estos se consumen o se destruyen al primer uso. A diferencia de los bienes no consumibles, que pueden usarse tantas veces como se pueda, debido a que están hechos para resistir un uso prolongado y constante, como son los autos, los edificios, etc. La importancia y trascendencia jurídica de los bienes inmuebles y los derechos reales dentro del patrimonio de una persona radica en su papel como pilares de la certeza, estabilidad y seguridad jurídica.
Esto se refiere a que el patrimonio de una persona que comprende sus bienes, derechos y obligaciones se erige como la base económica ineludible que respalda todas sus actuaciones en el tráfico jurídico. En cuanto al valor económico, los bienes inmuebles suelen representar la parte más significativa del activo dentro del patrimonio de una persona física o moral o de una sociedad conyugal. Por otro lado, la seguridad, al estar sujetos a registros públicos, como el registro público de la propiedad, los bienes inmuebles proporcionan una garantía de publicidad y oponibilidad frente a terceras personas, lo que da la certidumbre sobre quién es el titular del derecho real. Los derechos reales son fundamentales porque permiten un aprovechamiento directo e inmediato de un bien. Su importancia radica en, número 1, la protección y exclusividad, al ser derechos erga omnes, es decir, contra otros o sobre otros, otorgan al titular la facultad de impedir que otros interfieran en su uso o disposición, lo cual es vital para la estabilidad patrimonial. El segundo punto, la eficacia. A diferencia de un derecho personal donde se depende de que el deudor cumpla con su parte, en el derecho real el titular tiene el control sobre la cosa, lo que hace mucho más robusto frente a los cambios de fortuna de terceros. La importancia de estos elementos se hace evidente especialmente en las crisis familiares. En cuanto a la liquidación del patrimonio, la forma en la que se estructuran los bienes inmuebles, si son parte de una sociedad conyugal o si son propiedad privada en separación de bienes, define cómo se protegerá la estabilidad económica de los integrantes tras una separación. Mientras que, en cuanto al interés superior del menor, el sistema judicial exige la regulación de estos bienes para asegurar que se cumplan las obligaciones alimentarias y se proteja el interés superior de los hijos. La relación de los bienes inmuebles y los derechos reales con los regímenes patrimoniales es el vínculo que determina cómo se gestionan, administran y distribuyen los activos dentro de una unión como lo es el matrimonio o el concubinato. ¿Cómo se conectan? Se define la titularidad. El régimen patrimonial elegido, ya sea sociedad conyugal o separación de bienes, establece si los bienes inmuebles adquiridos durante la unión pertenecen a ambos cónyuges o solo a uno de ellos. También se gestionan los derechos reales. Dependiendo del régimen, las facultades de administración y disposición sobre los derechos reales, como son la propiedad o el usufructo de una casa, pueden estar limitadas. Por ejemplo, en la sociedad conyugal, para disponer de un bien inmueble suele requerirse el consentimiento de ambos cónyuges, incluso si solo uno aparece como titular en el registro público. Además, es una garantía ante terceras personas. El régimen patrimonial define qué parte del patrimonio responde por las obligaciones contraídas por cada cónyuge. Los bienes inmuebles, al ser activos más relevantes, actúan como la garantía principal frente a los acreedores. La liquidación de la sociedad conyugal en caso de divorcio es el proceso mediante el cual se divide el patrimonio acumulado durante el matrimonio. Los bienes inmuebles y los derechos reales son los elementos más críticos en esta etapa, ya que definen el valor y la repartición equitativa de los activos. Aquí tenemos 3 puntos clave. Punto número 1, el inventario y la determinación de activos.
Al iniciar la liquidación es el primer paso legal para realizar un inventario detallado de todos los bienes. Aquí los bienes inmuebles son los protagonistas, ya que se debe determinar si fueron adquiridos antes del matrimonio, es decir, como bienes propios, o durante este, o sea, bienes de la sociedad conyugal, lo que condiciona si entran o no en la repartición. Punto número 2. La valoración de los derechos reales. Durante el matrimonio, ambos cónyuges pudieron haber consolidado derechos reales como la propiedad de una casa o el usufructo. La liquidación implica transformar o repartir esos derechos. Por ejemplo, si existe una copropiedad sobre un inmueble, se debe decidir si se vende para repartir el dinero o si uno de los cónyuges compensa al otro por su parte del derecho real. Y por último, el punto número 3, la función del convenio. En el divorcio incausado, la propuesta de convenio debe incluir explícitamente cómo se liquidará la sociedad conyugal si los cónyuges no llegan a un acuerdo sobre cómo dividir estos bienes e inmuebles. El juez deberá intervenir para garantizar una distribución justa basándose en lo pactado en las capitulaciones o en las reglas supletorias de la ley. Las capitulaciones, para los que no tienen conocimiento, es prácticamente un acuerdo prematrimonial o prenupcial donde se indican todos los bienes que se van a añadir a la sociedad conyugal. En conclusión, la comprensión de la doctrina de personas, bienes y derechos reales constituye el cimiento sobre el cual descansa la seguridad jurídica de cualquier individuo. A lo largo del estudio de este tema hemos observado que la distinción técnica entre cosas y bienes, así como la jerarquización entre derechos reales y derechos personales, no es meramente teórica, sino una herramienta indispensable para organizar la vida patrimonial. La importancia de estas figuras se vuelve crítica al momento de integrarse en los regímenes patrimoniales, donde se definen las facultades de administración y disposición de los activos, especialmente en los bienes inmuebles que representan la mayor garantía de estabilidad. Finalmente, la trascendencia de estos conceptos alcanza su punto máximo durante la liquidación de la sociedad conyugal en el divorcio, proceso en el cual el derecho debe garantizar una partición equitativa, transformando la teoría jurídica en soluciones prácticas que protejan la certeza patrimonial de las partes involucradas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Agradezco que se hayan tomado el tiempo de asistir. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Tu apoyo significa mucho para el canal. Me despido, pero nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.